Bueno, como les explicaba en las presentaciones de ecuación de Bernoulli y envejecimiento, esta es la última parte que nos falta para completar nuestra, nuestras ecuaciones de energía y poder resolver cualquier tipo de problema. En el caso de turbomáquinas, vamos a ver, vamos a dividirlo principalmente en dos: turbinas y bombas. Hay otro tipo de turbomáquinas que no vamos a analizar: los turbocompresores, de repente las bombas de vacío, pero eso no lo vamos a ver con tanto detalle como vamos a ver esto. Sin embargo, hay un grupo de ustedes que va a investigar a fondo cuáles son los tipos de bombas y los tipos de turbinas, y nos lo va a explicar bien en una presentación. Este es como un preámbulo, pues. Dice que las turbinas extraen trabajo útil de la energía del fluido. Cuando tengo una energía sobrante en el sistema, la turbina le quita esa energía al sistema, esa energía estática, mecánica que está allí en el fluido, y la transforma en energía eléctrica. Por el contrario, las bombas o los turbocompresores aportan energía al fluido. ¿Por qué? Porque el fluido no tiene energía suficiente para que el sistema funcione. Entonces la bomba o el turbocompresor le adiciona energía al sistema. Es un proceso contrario. La turbina toma la energía potencial que tiene el fluido y la convierte en energía eléctrica. La bomba no. La bomba toma la energía eléctrica, la cual está conectada, y la transforma en energía mecánica. La bomba lo hace por medio del rodete o impele, que tiene una cantidad de álabes unidos rígidamente a un eje. Puesto que el único desplazamiento de las paletas es en dirección tangencial, el trabajo se realiza por el desplazamiento de los componentes tangenciales de la fuerza que actúan sobre el rodete. Hay un trabajo, un torque, un par torsor, porque hay una velocidad angular, y todo el trabajo es con esas velocidades tangenciales al diámetro exterior. Los componentes radiales de la fuerza no tienen desplazamiento en la dirección radial y por ello no realizan trabajo, únicamente los tangenciales al el diámetro exterior, pues, a ese rodete. La teoría de turbomáquinas en esta teoría se desprecia el roce y se supone que el fluido tiene una guía perfecta. Tiene una guía perfecta, es decir, la velocidad relativa del fluido es siempre tangencial al álabe. Se supone que la carcasa y toda la parte mecánica está lo suficientemente bien diseñada como para que la velocidad trabaje de esa forma. Esto da una simetría circular y permite que la ecuación de cantidad de movimiento tome la forma sencilla para el flujo permanente. Entonces, en esta lámina tienen una ecuación que resume el par torsor o el trabajo que actúa sobre el fluido dentro del volumen de control contenido dentro del equipo. La densidad por el caudal, por el radio, por la velocidad tangencial a la salida y a la entrada. O sea, la resta de ese componente a la salida menos ese componente a la entrada multiplicado por el peso específico, la densidad y el caudal, representan el momento de cantidad de movimiento que respectivamente sale y entra de ese volumen de control. La masa que fluye en el tiempo, ρ por Q, esa es masa punto, tiene un punto arriba. Es exactamente igual lo que sale y lo que entra. Ahí no se pierde nada dentro de la bomba. Cuando el trabajo es positivo, el momento de la cantidad de movimiento del fluido aumenta el volumen de control, como el caso de la bomba. Cuando el trabajo es negativo, el momento de la cantidad de movimiento del fluido disminuye, como el caso del rodete de la turbina. ¿Por qué? Porque la bomba adiciona energía y la turbina lo resta. Las relaciones entre la turbina y la energía. Si se supone que no hay pérdida, la potencia útil de la turbina es el caudal por el diferencial de presión, que es igual a caudal por peso específico por H, donde H es la altura del rodete. Ya que caudal por peso específico es el peso por unidad de tiempo y H es la energía potencial por unidad de peso, análogamente el rodete de la bomba produce un trabajo
que es igual a Q por gamma por H, donde H es la altura de bombeo en el caso de las bombas. La altura real de bombeo, HB, ¿verdad?, será igual a H menos HL. Y esto es igual a E sub H por H. En el caso de las turbinas, la altura de bombeo será H3. Y en el caso, por supuesto, de la turbina, H se suma a HL, no se resta. Y la eficiencia no multiplica, divide. HL representa la pérdida total en el interior de la máquina y E sub H representa el rendimiento. E es la eficiencia y HL es la pérdida. En el caso de la bomba, la pérdida se resta y la eficiencia multiplica. En el caso de la turbina, la pérdida se suma y la eficiencia divide. Queda entonces que la potencia de la bomba, su ecuación final, será caudal por peso específico por la altura de bombeo entre la eficiencia, todo en unidades técnicas. Esto me da kilogramos metros sobre segundo, kilogramos fuerza por metro sobre segundo. Si lo divido entre 76 o 75 según algunos libros, esa potencia me da en HP. Para el caso de la turbina, la bomba, la fórmula es exactamente igual, pero el delta H es referido a la turbina y la eficiencia multiplica y también me da en kilogramos metros sobre segundo. Si divido entre 76 o entre 75, me dan HP. Pero fíjense que aquí la eficiencia multiplica, en el caso de la bomba divide. La pérdida, la altura de bombeo siempre va a ser la altura mecánica total menos las pérdidas, y en el caso de la turbina, la altura del turbinado va a ser la carga más las pérdidas. A continuación vamos a ver rápidamente algunos tipos de turbinas. En las turbinas de impulsión, toda la energía mecánica de flujo se convierte en energía cinética a la presión atmosférica en la tobera, antes de que el flujo entre en contacto con los álabes. Las pérdidas se producen en el flujo desde el depósito a través de la tubería de presión hasta la base de la tobera. O sea, las pérdidas por presión son desde el tanque por todo ese tubo hasta el disparador el alimentador, que se produce, que se pueden calcular a través de los datos relacionados con el roce en la tubería. Ese disparador, ese inyector, dispara el chorro contra las cucharas que están distribuidas en el rodete, pero la máquina está, aunque esté metida en una carcasa, está en presión atmosférica, no está sumergida. Estas máquinas tienen la ventaja de que pueden ser, tú estás viendo cómo está la máquina, puedes revisarla, puedes inspeccionarla. No es tan, el proceso de revisión no es tan engorroso como las turbinas Francis, por ejemplo, que están a presión. La velocidad de la rueda de ese rodete se regula cuidadosamente para la producción de energía eléctrica. Ese rodete está conectado por un eje a un generador y también a un transformador. El regulador actúa como una válvula de aguja, que es lo que digo, el disparador, el inyector, que controla el caudal del chorro modificando su área. La rueda trabaja a presión atmosférica, aunque esté encerrada en una carcasa. Es esencial, por tanto, que la rueda esté colocada por encima del nivel de la corriente de agua o del río en el canal de descarga, para que esté a presión atmosférica. Las ruedas Pelto se usan únicamente para grandes alturas, entre 180 y 1600 metros, pero para grandes caudales de rendimiento de la instalación completa, que puede llegar a un 80%. Digamos que los caudales pueden ser medianos, medios, las alturas grandes. Las turbinas de reacción, por su parte, una parte de la energía se convierte en energía cinética a través del fluido antes de chocar con una corona de álabes orientables o paletas directrices que nos giran. Llamamos álabes directores o paletas directrices, como les digo. Pero el fluido está a presión a través de una tubería forzada. Estas paletas directrices están situadas antes del rodete móvil. El resto de la transformación tiene lugar en el rodete, cuando él gira. Está conectado igualmente a un generador que tiene un estator adentro y luego un transformador.
Todos los espacios entre los álabes están llenos de líquido, incluida la tubería forzada y la tubería de aspiración o de descarga, que va desde el rodete hasta el canal de desagüe. El trabajo producido se debe totalmente a la transformación de la energía cinética. En la turbina de reacción, la energía cinética es todavía apreciable cuando el fluido abandona el rodete y entra en la tubería de salida. Todavía está a presión y el aumento de la velocidad se produce por una caja de espiral que está conectada a la tubería forzada al final antes de impactar el rodete, que reduce su diámetro y aumenta la velocidad y por supuesto la energía cinética. La misión de la tubería de salida es volver a transformar la energía cinética en energía de presión mediante una expansión gradual de la sección transversal del flujo y se adquiere luego finalmente presión atmosférica. Aplicando la ecuación de Bernoulli a través de los dos extremos de la tubería de salida, se muestra que la misión de la turbina es hacer que la presión de su extremo más alto sea menor que la atmosférica, por lo que se consigue que la altura efectiva aumente, resultando así en la diferencia de altura de la superficie libre aguas arriba y de la superficie libre en el canal de desagüe, menos las pérdidas. Esa es la cota aguas arriba, la cota aguas abajo menos las pérdidas, es la altura de bombeo. Del turbinado, o sea, mejor dicho, esas pérdidas se le suman a esa altura de esa carga de turbina, ese delta H de turbina. Pues. El montaje de la tubería no debe ser demasiado alto, pues se produciría cavitación en el rodete y el tubo de aspiración. Hay dos clases de turbina de reacción, la Francis y la de hélice o axial. En la Francis el fluido entra al rodete de tal manera que la velocidad relativa es tangente al borde activo de los álabes. A la salida del rodete el flujo es axial con un pequeño torbellino. La turbina Francis es conveniente para instalaciones con alturas medias entre 25 y 180 metros, grandes caudales y un rendimiento que puede estar entre el 90 y el 95%. Es muy difícil encontrar una eficiencia de este tamaño en una turbina. Nosotros en Macagua 1 logramos eficiencias superiores al 90%, pero con un mantenimiento exhaustivo, demasiado bravo. La altura del rodete menos el 1 y el 2 es el nivel a la descarga del tubo de aspiración. Se hace un Bernoulli entre esos dos puntos, ¿verdad? Haciendo la cota, poniendo el datum en el nivel de descarga y siendo la Z sub S la cota del rodete. Bueno, ven allí pues todos los términos que se eliminan, cómo se colocan las pérdidas, y las pérdidas son el roce más la pérdida de altura por velocidad de la salida del tubo de aspiración, que son ambas muy pequeñas, lo que se llama la carga de velocidad. Pero fíjense cómo la presión en uno va a ser dos valores negativos, que son la cota del rodete menos la carga de velocidad en el rodete, y el término que suma son las pérdidas, que son muy pequeñas. Entonces las presiones son a veces negativas, pero son muy negativas, la máquina cavita. Eso depende del nivel en 2. El nivel en 2 debe ser lo suficientemente alto como para asegurar que la máquina no cavite, y 2, asegurar que no haya pérdidas en la caída y se aproveche a lo máximo la producción de energía. En la turbina de hélice, el fluido debe pasar por la corona de alas de directores. Se mueve como un vórtice libre, cambiando su componente radial en componente axial gracias a la guía que tiene la carcasa. La velocidad relativa es alta como en la Pelton y varía ligeramente al pasar por el álabe. Esta es una especie de hélice sumergida. Esas son las turbinas Kaplan. Son particularmente convenientes para instalaciones de altura pequeña y hasta mediana, unos 30 metros, y tienen un rendimiento que puede llegar al 94%, bien difícil eso, que llegue a ese número. Caudales pueden ser relativamente altos. El molino de viento es una forma de turbina de flujo axial. No tiene alas directores para dar un componente tangencial inicial a la corriente del aire, y por eso debe dar la componente tangencial al aire con los álabes móviles o el giro de las aspas. La corriente de aire se expande a pasar a través de las aspas, o llamarlas así, con una reducción de su velocidad axial. Aquí ven un esquema de la bomba.
la energía total aguas abajo es mayor que a la 1, yo necesito entonces un delta H que me eleve la energía de 1 a 2. Aquí ven la ecuación de energía, donde el delta H de la bomba suma en el término aguas arriba a la izquierda del igual. La bomba no genera un diferencial de caudal ni de velocidad. La velocidad a la izquierda y a la derecha es la misma. Si la sección transversal de la tubería no cambia, por supuesto. Si cambia, si la velocidad cambia con el diámetro de la tubería es por continuidad, no debido a la bomba. La bomba convierte la energía eléctrica en energía mecánica y luego en energía hidráulica, la cual adiciona o agrega al sistema como un paquete en metros de columna de agua. Aquí ven un esquema como la bomba de 1 a 2 eleva la energía para que el sistema, quitándole las pérdidas, pueda dar la presión suficiente para que el servicio llegue hasta allá arriba. La turbina es el caso contrario, la energía en 1 es mayor que la 2 y la máquina le quita la energía al sistema para aprovecharla, convertirla en energía eléctrica. Por eso es que H1 se le resta al delta H de la turbina para convertirlo en 2. Entonces, el término delta H de la turbina resta en el lado izquierdo del igual en el término aguas arriba. La turbina convierte la energía potencial que extrae del sistema en energía cinética, luego en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica mediante la conexión a un generador y a un transformador. Aquí en el esquema ven como la energía en 1 es mayor y la turbina le quita energía al sistema para descargar en 2, y esa energía la convierte, por supuesto, en el caso de las turbinas, en energía eléctrica aprovechable. Entonces, resumiendo casi para finalizar, la potencia real de la bomba es la que tiene fluido, pues. Caudal por peso específico por el delta H de la bomba, si es en kilogramos metros sobre segundo. Si es en HP se divide entre 76 o algunos libros dicen que 75. Okay. Si voy a calcular la potencia teórica en ambas unidades, se divide entre la eficiencia. ¿Ok? Que es lo que ven allí. La eficiencia es siempre menor al 100% y es el producto del múltiplo de todas las eficiencias de la parte de la máquina. El rodete, el motor, el eje, la carcasa. En algunos libros, sobre todo los españoles, se refieren a las bombas como motobombas, porque está unido un motor eléctrico a una parte mecánica que es la que impulsa el fluido. Aquí ven las fórmulas del mismo análisis que hicimos anteriormente para la bomba, pero para la turbina. La potencia real es caudal por peso específico por el delta H de la turbina en kilogramos metros sobre segundo. Si lo divido entre 76 me da HP. Fíjense que esto está en unidades técnicas. Ojo con eso. Si quiero la teórica, multiplico todo esto por la eficiencia. Siempre la eficiencia, como le digo, va a ser menor al 100%. Una eficiencia en un equipo del 80 al 85% es muy buena. Se le recomienda a ustedes pues tener a la mano, que están todos los libros de mecánica fluida, las tablas de conversión de unidades de kilogramos metros sobre segundo, HP y a vatio y viceversa.